Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ese versículo nos da como el contexto de lo que estaba pasando ahí. A manera, hermanos, quiero usar una ilustración para ilustrar el capítulo que vamos a ver esta mañana, porque el tema que vamos a ver ahí es: hay una señal de esperanza en medio de la turbación y el juicio. Y algunas palabras para los niños, si la quieren tomar, es temor, y que se repiten más en este capítulo: soberanía, Emmanuel y sombra. ¿Verdad? Sombra es una deducción mía, ¿verdad? No sale en el capítulo. Pero quiero, hermanos, usar una ilustración para que nos ilumine el capítulo y vayamos entendiendo. Los mensajes eran claros. Ustedes saben, el barco chocó, se hundió y más de 1000 personas murieron. Más tarde, un miembro de la tripulación declaró: no fue el iceberg lo que nos hundió el Titanic, sino el medio del... años. Él era conocido por su fervor evangélico y su predicación centrada en el evangelio. Había sido invitado a predicar nuevamente a la iglesia de Moody en Chicago, y por eso abordó el Titanic junto con su pequeña hija. La noche del hundimiento, el 14 de abril de 1912, cuando el Titanic chocó con el iceberg, Harper despertó a su hija. La llevó a un bote salvavidas y se aseguró de que estuviera salvo. Él, en cambio, rehusó subir. Él no quiso tomar porque no había bote para todos, diciendo: yo pienso que deberían montarse las mujeres, los niños y los inconversos
que todavía no han recibido a Cristo deberían montarse primero. Usted sabe, su mentalidad teológica de él, ¿verdad? Lo que él estaba pretendiendo era: muramos cristianos porque nos vamos con el Señor, pero si aquí hay un inconverso, que no muera, que tenga una oportunidad todavía. Luego comenzó a recorrer la cubierta, llamando a las personas al arrepentimiento, a que creyeran en Cristo mientras el caos crecía, porque él sabía que era el último día para muchos ahí. Y él siguió evangelizando hasta su último aliento. Testigos narraron que Harper corría por la cubierta gritando: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oraba con aterrados pasajeros, compartía el evangelio con todo el que se encontraba ahí. Cuando el barco se partió y él cayó al agua helada, aún ahí continuó evangelizando. Se agarró de un pedazo de madera y corrió sobre las olas y le preguntó a un joven: ¿eres salvo? El joven le preguntó: no. Respondiendo el joven, Harper le dijo: ¿por qué no crees en el Señor Jesucristo? Poco después Harper murió de hipotermia. Y ese joven sobrevivió, y más tarde dijo, porque él viajó a la iglesia de Estados Unidos para dar su testimonio, él dijo: yo soy el último convertido de John Harper. Cuando él estaba a punto de hipotermia, él me dijo: cree en el Señor Jesucristo, y yo creí. Lo que le quiero decir es, a veces uno se impacta con esta película de Titanic, pero nosotros tal vez no tenemos cuenta de que hay un hombre también que estuvo el último día evangelizando y haciendo. ¿Por qué, hermanos, conté esta historia hoy y qué tiene que ver con el capítulo? Porque ¿sabe qué? Así como ese capitán del barco recibió advertencias de que cambiara el rumbo, de que había un peligro, de que tomara sus precauciones, así mismo nosotros vamos a ver, él era el capitán del barco, o sea, de él dependía la vida de todo. Él era, por así decirlo, hablando teológicamente, era la cabeza. También en el capítulo que nosotros vamos a ver, acá es la cabeza. Y él va a recibir advertencias de Dios, que cambie su manera de ser. Advertencias de que tiene que cambiar la dirección, porque Dios le está advirtiendo: esta cosa se va a poner peor. Pero él, por temor de orgullo y por no dar su brazo a torcer, no quiso cambiar. Y así como muchos murieron en Titanic, muchos van a morir en el tiempo de Isaías. Pero eso también, ¿verdad?, nos hace ver que así como Harper estuvo ahí predicando en el Titanic, así también hubo un hombre que estuvo predicando en ese tiempo, a pesar de que la mayoría quiso desobedecer. Isaías estuvo como precursor en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Acaz, predicando, y muchos creyeron también. Bueno, hermanos, quería compartir eso. Vamos a orar esta mañana para entrar al sermón. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre, por tus bondades, tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día que nos reunimos aquí, Señor, es con el único fin, Señor, de saber que no tenemos potestad por el día de mañana. Damos gracias por cada bondad y misericordia que nos das. Pero qué bueno que nos podemos reunir esta mañana como una sola familia. Por favor, ayúdame. Yo no puedo convencer ni persuadir a los hombres y las mujeres que están sentados esta mañana. Puede que algunos de ellos sean más inteligentes que yo, Señor. Pueden creerse más sabios, más profesionales que yo. Pero dame la humildad, Señor, y guíame con tu Espíritu Santo. Yo les quiero mostrar a Cristo esta mañana, Señor. Ayúdales para que ellos puedan ver la oportunidad que tienen de poder encontrarse con Cristo esta mañana. Concédele el don y la gracia para arrepentirse y creer en Cristo. Señor, todos somos pecadores. Todos necesitamos de ti. Que tu Espíritu Santo nos bendiga esta mañana a todos. Y gracias, Señor, porque tú nos prometes que estarás con nosotros cuando nos reunimos. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Amén. Hermanos, bueno, el versículo 1 que leímos habla de la línea de tiempo de 3 reyes. Habla del rey Usías, que el hermano Reinaldo predicó la semana pasada y que murió. El rey Usías, ¿verdad? Él
gobernó 52 años, del 792 al 740. Pero acuérdense que el rey Usías, cuando él estaba gobernando, como su ego subió tan alto y quiso usurpar el oficio de sacerdote, acuérdense que Dios lo castigó con lepra y él no pudo terminar su reinado, así que su hijo Jotán fue correy con él. O sea, como él estaba incapacitado por su enfermedad, y la lepra era como una enfermedad maldita, en ese tiempo se aislaba a la persona, entonces tuvo que compartir su reinado con su hijo Jotán. Entonces Jotán fue rey 16 años. Y después de Jotán, que reinó 16 años, vino Acaz, el que nosotros vamos a estudiar esta mañana, que también reinó 16 años. Ya hemos visto que los relatos de Isaías no van en orden cronológico, como nuestro hermano Reinaldo lo dijo el domingo pasado. No van en orden cronológico. Su ministerio, ¿verdad? El ministerio de Isaías se desarrolló durante estos 3 reyes y todavía falta uno, de Ezequías. Tiene otro nieto de ellos. Para que sepan que nos falta ahí. Eso nosotros lo vemos para confirmarlo en Isaías 1:1. Ustedes pueden ver que dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de quién? De Usías, de Jotán, de Acaz y de qué más. Nos falta uno más, pero el resto de los hermanos van a predicar ahí. Bueno, hermanos, ustedes pueden ver que yo tengo 25 versículos, el filete grandote. Y voy a hacer como su mesero esta mañana. Como yo sé que no se lo pueden comer de un solo, se lo voy a cortar en pedacitos y voy a hacer como su mesero. Ustedes van a comer hoy. Yo voy a ser su mesero. Entonces, esta primera parte que habla del versículo 1 al 9, habla de la salvación parcial que Dios hizo y del temor en los días de Acaz y de Isaías. Pero yo lo voy a subdividir en pequeñas partes. El primero es el versículo 1 y 2, que es el temor de Acaz. Miren lo que dice el versículo 1, en la parte final. Subieron contra Jerusalén para combatirla. ¿Quién? El rey de Siria y el rey de Israel, Rezín y Peca. Ellos subieron para combatirla, pero ¿qué dice la Biblia? Pero no la pudieron tomar. Esto fue un primer intento para quitar a ese rey. Pero ¿qué dice el versículo 2? Y vino la nueva a la casa de David, o sea, a la familia real, a la familia de Judá, diciendo: Siria se ha confederado con Israel. Confederado es, se ha unido en batalla. Y se le estremeció el corazón al rey, ¿no? Y el corazón del pueblo también. ¿Cómo, hermanos? Como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Cuando hay una tormenta fuerte, bueno, los que vivimos en el campo lo vemos más, pero los de la ciudad, cuando van sobre la carretera, usted ha visto cuando el viento está recio y la tormenta parece que va a arrancar. Hermano, así estaba el corazón de ellos, de tanto miedo. Imagínense mirar dos potencias que se unen para acabar con un pueblo pequeño. Estaban con miedo. Isaías no nos da los detalles de que por qué Dios permitió estos males y estos temores en la vida de Acaz. Hermanos, tener miedo es normal, ¿sí o no? Todos tenemos miedos. Algunos tienen más miedo que otros. Algunos toman miles de precauciones. Yo solo me acuerdo de alguien aquí en la iglesia que es bien precavido para todos. Siempre toman sus miles de precauciones. A veces de, sí, hombre, ya está bueno. Pero sí, claro, hay que tomar sus precauciones. Todos nos dan miedo. Pero aquí tiene un miedo extremo. Era un miedo, escuche bien, hay un miedo natural, pero es que hay un miedo que viene de Dios. Cuando te sentís totalmente desamparado, un temor de Dios, eso es duro. Por ejemplo, en Israel en el pasado, cuando todos los hombres salían a la guerra, la mujer y los niños quedaban a la intemperie de que todo su pueblo cananeo acabara
Y Dios, ¿qué le prometía Dios a los hombres? Le dice, tranquilo, vayan a la guerra. Yo voy a poner mi temor sobre esos pueblos para que no toquen a sus niñas y a sus mujeres. Y esos pueblos tenían un miedo que venía de parte de Dios. Debe ser terrible ese miedo de Dios. Hermano, ese era el terror que envolvía el corazón de Acaz y que envolvía el corazón del pueblo, porque ellos sabían quiénes eran delante de Dios. Y ellos sabían lo que habían hecho. Sabían que las consecuencias de su pecado ya estaban sobre ellos. Ahora, Segunda de Crónicas sí nos dice por qué venía ese temor tan terrible en la vida de ellos. Recordemos que el reino ya se había dividido. Estaban 10 tribus al norte, estaban 2 al sur. Pero era de esperar que esas 10 tribus que estaban al norte se descarriaran, pero uno no pensaría que la tribu de Judá, de donde va a salir la familia de Cristo, se va a descarriar. Pero hermano, ellos estaban igual, o peor, honestamente. Por eso es que hay veces que la gente le pone muchas cosas. Ay, que esta es la tribu de Judá, y que la tribu de Israel, el mismo pecado tenían. Se habían perdido ambos. Pero ahí estaba Dios con su pacto. Leamos Segunda de Crónicas 28 para que entendamos esta parte. Hermanos, tengamos paciencia, esta es historia, pero es importante. Segunda de Crónicas 28 nos dice, nos da el panorama un poco más. 28, versículo 1 al 6 dice: de 20 años era el hombre alejado de Dios y con poder es capaz de hacer lo más perverso. Alguien decía que esto fue lo que le pasó a Faraón. Por ejemplo, Faraón, ustedes pueden ver que muchas veces la Biblia dice que Dios endureció su corazón, y en otras veces dice que Él se endureció. En Éxodo 4:14 dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Pero qué es endurecer? ¿Quiere decir que Dios lo obligaba a la fuerza a hacer lo malo? No. Simplemente apartaba su gracia, el Señor, de él, y lo dejaba libre, lo dejaba que él hiciera lo que él quisiera. Su misma autodestrucción no lo obligó, más bien lo dejó que confirmara su deseo. Pero ¿qué hace la gracia del Señor, hermanos? Leamos Romanos 1:28. ¿Qué hace la gracia del Señor? Romanos 1.
te vas a agotar de tanta sed, te van a obligar a rendirte. Pero el Señor le dice, aquí estamos, en el estanque. ¿Y qué le dice el Señor? Yo te aseguro que no lo van a hacer. Yo te aseguro que no lo van a lograr. Hermano, es la palabra de Dios contra la palabra de los hombres. Y lo lleva ahí como una señal de decirle, va a haber agua todo ese tiempo, no va a acabarse. Pero el plan de ellos es sitiarlo alrededor, cerrarle todo, el agua, los alimentos, que ese pueblo se agote dentro. Pero la idea de ellos es algo más grande. La idea es quitar a ese rey, quitarlo y poner a un rey títere, a uno que sí estuviera a la orden de ellos. ¿Por qué se han negado? Pero aquí ya están tocando a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ¿quién había prometido y era fiel al pacto, aunque ellos fueran infieles, que de la familia de Judá siempre habría uno en el trono? Dios. Pero aquí están otros dos diciendo, no, nosotros vamos a poner al que nosotros queramos. Era una guerra directa contra Dios para desafiarlo. Dios dice, no, yo quiero que esté uno de la casa de Judá. ¿Pero qué dicen esto? No, vamos a poner a otro. Entonces por eso es que el Señor le dice en el versículo 7, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, hermanos. ¿Sabe qué? Eso es una gran lección para nosotros. Siempre es difícil creerle a Dios. Siempre es difícil creerle a Dios porque la gente siempre falla a Dios. Porque cuando se ven acorralados, cuando se ven que no tienen el suficiente dinero, ni la suficiente fuerza, ni las circunstancias son favorables, todos le damos la espalda a Dios. No nos gusta creerle porque somos muy pocos de fe, porque nosotros no creemos que Él va a poder con eso. Hermanos, Él puede. Por eso es que le dice en el versículo 9, al final, si vosotros no creyereis lo que yo le estoy diciendo, ¿qué le dice? No van a permanecer. Porque Hebreos 11:6 dice, sin fe, escuche bien, es imposible agradar a Dios. Nosotros no somos agradables a Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en la gente, en otras cosas que prometen y nadie cumple, no, el que nunca falla es Dios, y Él siempre hay que creerle porque Él no es mentiroso y Él sí es soberano. ¿Sí o no? Que hay gente que te dice y tiene buena intención cuando te dice, vamos a poner un ejemplo, que yo tuviera quebrado y viene alguien y me dice, vamos a suponer que Salomón va a hacer un buen negocio. Tranquilo, profesor Luis, va a hacer un buen negocio, yo le amo a usted, yo voy a hacer un buen negocio, yo lo voy a bendecir. Y Él tiene calculado su plan, ¿sí o no? Humanamente. Pero sí o no, que nosotros no tenemos todo el poder para todas las circunstancias. Puede ser que a Salomón algo no le salió bien en su plan, porque no dependía de él. Y ya no puede ayudarme a mí. Pero Dios, Él sí, Él siempre tiene poder de todas circunstancias, no importa cuán difícil, y Él siempre va a cumplir. Por eso es bueno tener a Dios como un amigo. El versículo 7 dice, no subsistirá ni será, simple y sencillo. Nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Fue Dios quien decidió que una de las familias de David, de la tribu de Judá, fuese quien gobernase el Israel físico. Pero también usted sabe que eso apuntaba a Cristo, y más adelante lo vamos a ver. Tal vez el pastor Wilfredo puede proyectarse. Nota de Samuel 7:12. A 12 en adelante habla esa profecía. Hermanos, miren lo que dice el versículo 6, el plan. Vamos contra Judá y aterroricemos. ¿Y qué van a hacer? Repartámosla entre nosotros, un pedacito cada uno, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tebeel. La idea era repartírsela y poner otro rey. Pero aquí a manera de aplicación para terminar, hermano, Dios es soberano. Los hombres no pueden lograr todo lo que quieren, excepto que ese deseo esté en legítima concordancia con los planes divinos. ¿Por qué sí podríamos garantizar de que uno de los hijos del hijo de Judá
estuviera ahí, como el que va a suceder acá, que es Ezequías. Porque sabemos, imagínense que acá dice, no, yo quiero poner a mi hijo por rey. ¿Por qué eso sí podía suceder? Porque ese plan estaba subordinado al plan de Dios. Sí cabía con Dios. Así son también nuestras decisiones. Si mi plan personal, si mis decisiones van de acuerdo a la voluntad de Dios, téngalo por seguro que vamos bien con Dios. Pero usted quiere hacer un plan distinto al que va en contra de Dios, téngalo por seguro que se va a ganar un enemigo, una piedra en el zapato, Dios mismo va a ir en contra de usted, porque Él sí hace su voluntad. Por tanto, nosotros también, nuestros planes personales siempre, hermano, tienen que estar subordinados al gran plan de Dios. Imagínense algo pequeño. Yo podría pedir un trabajo, pero si ese trabajo me quita todo el tiempo de poder venir a reunirme como Dios lo diseñó, de poder reunirme a orar con los hermanos y compartir mi vida con la iglesia, si yo le pido un trabajo, yo sé que estoy en contra de la voluntad. Yo debo pedir un trabajo que realmente me pueda servir al Señor también. El versículo 8 y 9 dice, usted puede ver que Dios sí reconoce. Él dice que la cabeza de Damasco, Él reconoce en el versículo 9 que la cabeza de Efraín es Samaria, y cuando Él reconoce cabeza, Él lo que está diciendo es, yo sé que ellos son los líderes. Esa teología se llama federalismo. Eso se practica hasta en cada país, ¿verdad? Nosotros tenemos un presidente, la gente puede tener un rey, un presidente, o sea, Él nos representa. Las decisiones de Él nos afectan a nosotros, a bien o mal. Pero Él es el que manda, Él es la cabeza, Él decide hacer. Nosotros solo sufrimos las consecuencias buenas o malas. Y el Señor eso es lo que está reconociendo. Él dice, yo reconozco que recién es cabeza y que peque es cabeza. Pero ¿cómo les dice Él? Dios dice, reconozcan también que ellos son temporales. Miren lo que dice. Versículo 4. Y dile, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos, ¿cómo le llaman? Cabos de tizón que humean. O sea, ya se apagó su llama. Ya es un tizón apagado. Solo tirar humo. Ya no quema. Ya no tiene la potencia. Y el Señor es tan sabio Dios que el Señor le dice, no, yo sé cuánto tiempo le falta. ¿Qué dice el versículo 8? Porque la cabeza es de Damasco y la cabeza de Damasco es así. ¿Y qué dice? Dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Cómo será que Dios mire? Todo está delante de Dios. Para Él no hay pasado ni futuro, todo está presente, simultáneo en Dios. Por eso es que no es hombre como nosotros, Él es Dios. Pero lo más grande era el reto de fe. Hermanos, el Señor le dice, si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Vamos a ver, hermanos, el reto de versículos. El reto de versículos habla del juicio y la restauración en los días del Mesías. Pero vamos a ver, la hipocresía de Acaz, versículos 10 y 12. Miren lo que dice. Perdón, voy a leer del versículo 11 al 12. Dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Y qué respondió Acaz? Y respondió Acaz, que miren, se escucha bien tremendo. No pediré y no tentaré a Jehová. ¿Por qué él dice no tentaré a Jehová? Ellos tenían un mandamiento del Señor, Deuteronomio 6:16. Ese mandamiento Dios se lo había dado a ellos porque cuando ellos pagaron en el desierto por 40 años, muchas veces le pidieron señal al Señor. Por ejemplo, como en número 17, como en la roca, cuando no había agua, dice, bueno, danos agua, te vamos a creer. ¿Quién te mandó agua por nosotros? Ese pueblo era muy incrédulo, necesitaban ver algo para poder creerle a Dios. Entonces Dios le dice, no anden tentando a Dios pidiendo señales.
muy común, ¿verdad? Hoy en día, la gente pide señales para creer a Dios, pero Dios nos está animando a creer en fe. Este hombre, como él es israelita, judío, él conoce la ley, claro que sí, intelectualmente la conoce. Él dice, ahí se la quiso dar como de muy espiritual. Y él dice, no, yo no voy a pedir señal. ¿Sabes por qué? Porque pedir señal es tentar a Dios. Pero este tipo es un hipócrita. ¿Acaso no fue el que mató a su hijo y lo sacrificó para otro Dios? ¿Acaso no era él el que sacrificaba a otro Dios? ¿Acaso no era él que promovía ley injusta para su propio pueblo? ¿Cómo puede decir ahora que no quiere tentar a Dios si lo tiene hasta la corona a Dios? Eso es lo que le dice Isaías en el versículo 13. Él le dice, dijo entonces Isaías, ok, ¿tú no quieres señal? Oíd ahora, casa de David. Miren lo que le dice. Es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo van a hacer con Dios. O sea, tienes hasta donde no es a la gente, le van a quitar también la paciencia a Dios. Hermanos, hay un paralelo en Mateo 23 que quiero que lo miremos. Mateo 23, versículos 27 y 28. Y díganme a quién se parece. Ay, 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Quién era ese? Acaz. Acaz se quería mostrar como un hombre piadoso, que no quería temer a Dios, pero por dentro estaba muerto. Dios sabía todos sus pecados. ¿Y saben por qué Acaz decide no, hermanos, tomar la señal de Dios? Porque él ya tenía decidido no apoyarse en Dios. Él tenía decidido apoyarse en el rey de Siria. Por eso él niega. Ahora miren, es cierto, Gedeón tentó a Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo que iba a vencer? Gedeón le dice, Señor, si tú vas conmigo, mira, voy a poner este palmo aquí, una toalla, que llueva pero que la toalla no se moje. Y Dios lo hizo, pero él estaba tentando a Dios, estaba incrédulo. Al siguiente día Dios lo hace y él le dice, ahora quiero que pase otra vez. Quiero que no llueva, pero que la toalla esté mojada. Y Dios lo hizo. Me imagino que el rey acá está diciendo como algo parecido, no quiero tentar a Dios. Hermano, las señales ¿para qué son? Las señales no son un fin. Si alguien entre nosotros se sana de una enfermedad, eso no es el fin de Dios. Eso es solamente una señal para creer en Dios. No es un fin la señal. Y es también para confirmar que Él está en medio de su pueblo. Y yo quería confirmar que todas las amonestaciones de Isaías venían de parte de Dios y que Dios estaba ahí, pero Él la rechazó. Leamos Segunda de Crónicas 28. ...28, 20... Segunda de Crónicas. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez. Este es Acaz, al que él supuestamente le iba a pedir ayuda. Y miren que era un traidor y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, que dice, este no me ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Miren lo que hizo, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo,
porque los dioses de los reyes de Siria me ayudan. Yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Hermanos, Acaz prefirió mantener la falsedad y rechazar la señal de Dios. Dios toma la iniciativa y decide dar una señal. Y mis hermanos, recuerden que no es que todo Israel desobedeció. ¿Se acuerda que yo aquel día prediqué sobre que en Israel hay un remanente fiel? Y esta señal que Dios va a dar sirve para ambos, para los que no creen y para los que creen. Así también es el Evangelio. El Evangelio es para los que creen, pero el Evangelio también es para los que no creen. Miren lo que dice el versículo 14 y 16. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces Dios toma la iniciativa y le da la señal. La pregunta es, ¿era real este niño? En aquel tiempo, sí, pero también tendría un propósito profético. ¿Cómo sabemos que ese niño era real y que existía? Era hijo de Isaías. El primero era Mahar Sear Hasub. El segundo hijo de Isaías era, mejor leámoslo, vayan al capítulo 8. Miren, le dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con carácter elegible tocante a Majer, Selah, Asbaz. O sea, el despojo se apresura, ya es pronto. Y junté conmigo por testigo fiel al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Mahar Salah Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Hermano, este niño sí nació en aquel tiempo y sirvió como señal para el juicio de aquel tiempo, pero también ese niño se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Usted puede ver el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es una palabra hebrea compuesta. Lleva un prefijo, y significa con en hebreo. Manu significa nosotros, y aparece la raíz del nombre personal de Dios, Elohim, Él. ¿Y quién estaba diciendo Dios con eso? Dios está con nosotros. Y eso, hermano, iba a ser una profecía también. Gracias, Dios. Leamos Mateo 1:23. Vamos a ver si lleva, hermano. Disculpa, hermano. Yo me acuerdo de lo que decía el hermano Adolfo, no puedo usar el viajar. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso apuntaba también. Hermanos, voy a concluir aquí porque creo que no voy a llegar. Y para eso voy a tener que usar, voy a leer algo. El cumplimiento era inmediato, cercano. Un niño nacido en la época del profeta Isaías, Mahar Selah Asbaz, sirvió como una señal inmediata para el rey Acaz. Ya miramos Isaías 8. Pero también era un cumplimiento futuro y último, como lo vemos en Mateo 1, 22 y 23.
aclara el cumplimiento final y completo de la profecía en el nacimiento virginal de Jesús, el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí voy a usar un comentario de Robert Plummer. Él usa la analogía de las dos cumbres de las montañas para explicar esto, porque él dice, entre un cumplimiento y otro, dice, es como miremos dos montañas, pero solo le miramos el pico. Y el primer pico está aquí, en el tiempo de Acacio, y el segundo pico está en el tiempo de Cristo. Pero porque no tenemos buena vista, nosotros no podemos ver que hay una separación entre ambas montañas. Y ese es el tiempo que Dios espera para cumplirlo. Plummer explica que así como la profecía de Emmanuel, versículo 14, tenía una aplicación inmediata para el rey Acaz, el pueblo de su tiempo, el resto de la profecía del juicio del capítulo 7 también tienen un doble enfoque. ¿Por qué, hermanos? Váyanse a ver el versículo 18. Bueno, el 17 antes dice: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y lo que le quiero decir es que sí, Dios usó a Asiria para castigar y disciplinar a su pueblo, pero también en ese juicio había algo futuro. Ustedes pueden ver lo que dice el versículo 18. Acontecerá cuando que aquel día, versículo 20, en aquel día, versículo 21, acontecerá en aquel tiempo. O sea, eso también apuntaba a un juicio final. Había un juicio parcial y había un juicio final. Eso apuntaba. Aquel niño era un juicio parcial, un símbolo, pero también apuntaba. Pero no solo juicio, sino una restauración. Dios estaba diciendo: yo voy a permanecer con el pueblo fiel de aquel tiempo, pero al final Dios también nos dice: yo estoy con ustedes. Ustedes pueden ver el versículo 23, 22 y 23 dice: a causa de la abundancia de leche comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Y eso es lo que va a comer el niño. Versículo 15: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Por qué dice eso? 23: acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 pides que valían 1000 ciclos de plata será para espinos y cardos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? 21 da una cifra. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas. Lo que nos está diciendo aquí es: la tierra va a quedar desolada. Una vaca será suficiente para darle de comer a mucha gente. ¿Por qué? Porque los hombres mueren en la guerra. La gente muere en la guerra. Pero Dios está diciendo también que eso apuntaba a algo final. Claro, nosotros no tenemos todo en Isaías 7. Hermanos, más adelante nosotros vamos a ver, por ejemplo, Isaías 11, que Dios habla de una tierra abundante que va a ser restaurada. Eso apunta al tiempo final. Creo que en algunas ocasiones yo he platicado con el hermano Luis Adolfo. Él a veces pone algunas imágenes bonitas. Y mi pensamiento es: no importa cuánto yo sufre, hermanos, en esta tierra. Yo sé que yo me voy a morir un día, no sé de qué, ustedes también. Pero yo un día voy a tener un cuerpo glorificado. Yo puede ser que me quede alguna vez de mi hogar, que pasamos alguna dificultad y alguna escasez. Pero yo sé que cuando Cristo venga, nosotros vamos a tener todo en abundancia y que Dios va a enjuagar todas las lágrimas de nuestros ojos. Y que ahí sí vamos a ser perfectamente felices. ¿Saben por qué ustedes se afligen a veces? ¿Por qué ustedes se enferman a veces? Porque ustedes no logran todo lo que quieren en esta vida. Porque tienen que poner los pies en la tierra.
nosotros vivimos en un mundo caído. Solo hasta que estemos al otro lado de la eternidad vamos a ver la otra parte. Pero es real, hermanos. Los retos que la crean. Como pueblo de Dios no estamos exentos del temor. Juan 16:33 dice, Jesús dijo, en el mundo tenés aflicción, pero confía, yo he vencido. Lo segundo, sabemos que Dios es soberano y por eso siempre debemos confiar en lo que Dios nos diga. Muchas personas hacen locuras, toman malas decisiones porque no les gusta creer en Dios. No les gusta venir y pedir el consejo de los hermanos, de los ancianos, porque ellos ya tienen determinado como acá en quién van a confiar. No van a confiar en Dios. Pero yo los animo, los exhorto. Vengan. No importa que escuchen a alguien distinto, pero escuchen. Incluso a tu esposa. ¿Sí o no que los que estamos casados, la esposa piensa distinto que nosotros? Pero es bueno que escuches a alguien distinto, para que pienses bien lo que va a hacer. Tercero, vivimos en días parecidos a los días de acá. Había problemas políticos, económicos, guerra, enfermedad, persecución. Pero ¿qué hizo el remanente fiel en aquel tiempo? Se apoyó en el brazo de Dios. Nosotros también debemos apoyarnos en el brazo del Señor. Y lo último, esta historia que hemos visto esta mañana es un pequeño tráiler, hermanos, de lo que es la vida real y lo que viene a este mundo. Acá demostró que él no era el verdadero rey, al igual que otros. Tenía miedo, era un pecador, pero lastimosamente tuvo la oportunidad de ver al Mesías y lo rechazó, prefirió confiar en las fuerzas humanas. Y yo te animo esta mañana, que no sea tu caso. Vuélvete a Cristo esta mañana. Yo también debo venir al Señor. Yo también tengo pecado. Yo también, cada domingo que nos predican, estoy diciendo que aquí estoy, como Harper en el Titanic, diciendo, vengan a Cristo, hoy es su último día. El problema no es que somos pecadores, el problema es que no queremos venir a Cristo. Deberíamos venir al Señor esta mañana una vez más. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia.